La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador llega a su primer año. En el primer año de gobierno de López Obrador, los adversarios políticos, principalmente representados en la derecha del Partido Acción Nacional, han enfatizado los errores, los desaciertos, lo que consideran una muy mala política pública en materia de seguridad pública y en materia económica. No obstante, López Obrador goza de una muy buena popularidad según las encuestas y tiene cualidades como la honestidad y la congruencia. La lucha contra la corrupción le ha valido que se gane la credibilidad de amplios sectores de la sociedad mexicana, entre ellos la clase empresarial. Quédate a conocer los pormenores de estas frases más célebres que ha dicho el propio López Obrador y cuáles son los 5 desafíos que ha enfrentado en estos primeros 12 meses de gobierno. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer año de gobierno. El primer año de gobierno de la Cuarta Transformación en medio de un escenario que para algunos es optimista, lleno de esperanza, y para otros, principalmente sus adversarios políticos representados en la derecha mexicana, en el Partido Acción Nacional, que ven un panorama desolador y que han criticado severamente este primer año de ejercicio de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. ¿Cuáles han sido esos desafíos? De eso vamos a hablar, y de las frases también que el propio López Obrador ha pues prácticamente dejado ya en el pensamiento popular a través de sus conferencias de prensa matutina. Y también cómo se encuentra López Obrador en las encuestas, la más reciente que da a conocer, por ejemplo, El Financiero. De esto vamos a hablar a lo largo de estos minutos. Comenzamos con este tema. El primer año de gobierno de AMLO, 5 desafíos que ha enfrentado en sus primeros 12 meses como presidente. Aquí el momento en que asumía la presidencia de la República. Ha sido un primer año de gobierno de claros oscuros. Este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador pues cumple su primer año como presidente. Prepara ya un mensaje, el informe que habrá de entregar también en el Congreso de la Unión y el mensaje que habrá de dirigir a la nación. Ha sido un periodo inédito para algunos especialistas, no solo porque es el primer gobierno de izquierda en la historia del país, sino por algunas decisiones controvertidas de la administración pública y las fuertes críticas que ésta ha recibido de varios sectores. Pero también algunas de sus propuestas han sido reconocidas hasta por la propia oposición política, por sus adversarios políticos. Ha sido un año de claros oscuros, dice Jaime Cárdenas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrés Manuel López Obrador ha podido lidiar con cada uno de los conflictos inesperados que ha tenido que enfrentar su gobierno. Por un lado, parece existir un buen ánimo del presidente y de sus funcionarios para concretar sus proyectos de gobierno, pero al mismo tiempo hay resistencias, incluso algunas de ellas provocadas por sus adversarios políticos. Hay desconfianza de algunos sectores sociales, desde organizaciones empresariales y campesinos, aunque bueno, esto es muy bien aprovechado por los adversarios, en este caso el PAN, que ha sido el principal crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La BBC Mundo hace un recuento de los 5 principales desafíos que AMLO ha enfrentado en estos primeros 12 meses de gobierno. Uno tiene que ver con la violencia histórica. López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, recibió un país con la mayor ola de violencia en su historia reciente. Más de 36,000 personas fueron asesinadas violentamente ese año, según el INEGI. Una violencia con elementos distintos a otros años. En el pasado, la mayor parte de la violencia era generada por la guerra contra y entre cárteles de narcotráfico. Sin embargo, ahora parte de los homicidios e inseguridad es provocada por bandas de extorsión, bandas de la organización criminal, bandas de, pues ahora sí, del crimen organizado, y también de aquellos que se dedican al robo de combustible.
Para combatir la violencia, AMLO modificó la estrategia de gobiernos anteriores basada fundamentalmente en operaciones militares. El nuevo plan contempla atacar las causas de la delincuencia con programas de becas y empleos a jóvenes, así como un amplio programa contra las adicciones. También creó la Guardia Nacional, integrada por policías militares y navales, para sustituir a la Policía Federal. Parte del plan fue una operación especial contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo, y que es uno de los principales desafíos a las autoridades. La estrategia contra la inseguridad, sin embargo, no ha logrado contener la violencia. En lo que va de este año, se han cometido más de 20,000 homicidios, según el INEGI. También se han presentado algunas crisis, como la fallida operación para arrestar en Culiacán a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, evidentemente todo esto que se ha generado, pues al margen incluso de acciones meramente dirigidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido bien aprovechados por los adversarios políticos. Otra gran crisis se produjo con la reciente situación que vivió la familia Levarón en un camino entre Sonora y Chihuahua. En el ataque murieron 9 personas, 6 menores y 3 mujeres adultas. Es un tema que debe revisarse de acuerdo a, como lo dice Cárdenas Gracia, en la política de seguridad del gobierno no ha sido muy exitoso. López Obrador reconoce que es un tema pendiente, no son buenos los resultados, dijo en su primer informe de gobierno, y constituye nuestro principal desafío en un mensaje previo a lo que será ya el mensaje oficial. El segundo asunto tiene que ver con la economía estancada. Según especialistas, la economía mexicana está virtualmente estancada y hay varias razones. Por un lado, está un complejo entorno internacional marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto provocó una reducción en la inversión a nivel global que afectó al país, aunque también existen factores internos. Por ejemplo, la política de austeridad del gobierno, que canceló contratos de servicios y de obra pública como el nuevo aeropuerto internacional de México. Aquí vemos una fotografía de ese proyecto. Esto aceleró la crisis que padece la industria de la construcción desde hace varios años. Se trata de uno de los sectores que más población emplea en el país. Además de la reducción en el gasto público, también bajó el ritmo de la inversión privada. Reconocen algunas consultorías como el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Pero al mismo tiempo existen indicadores positivos. Por ejemplo, hasta octubre pasado la inversión extranjera directa más bien superó los 26,000 millones de dólares, un aumento del 7.8%. La tasa de inflación para este año se espera que sea de 3.8%, menor a la registrada en 2018, que fue de 4.9%. Y los pronósticos de desempleo indican una cifra de 3.4% este año, similar a la del periodo anterior, 3.2%. Bueno, en otro de los desafíos que ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el desafío del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es Canadá, Estados Unidos y México. Días después de ganar la elección del 1 de julio de 2018, López Obrador enfrentó su primer desafío, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El presidente Donald Trump había amagado con sacar a su país del acuerdo, lo cual significaba su posible cancelación. Casi toda la economía mexicana depende de la relación comercial con Estados Unidos. El intercambio de mercancías es de 549,000 millones de dólares al año en promedio. Del tratado comercial depende el 25% del Producto Interno Bruto de México. Las consecuencias de su cancelación hubieran sido graves. El equipo de López Obrador participó en las negociaciones y en octubre de 2018 se concretó un nuevo acuerdo llamado Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Y obviamente más de un año después el convenio comercial todavía no ha entrado en vigor porque solo México lo ha ratificado. El proceso en Estados Unidos está detenido por el enfrentamiento entre Donald Trump y los legisladores del Partido Demócrata. Canadá espera la ratificación estadounidense. El gobierno mexicano confía que el TEMEC entre en vigor en 2020.
El cuarto tema tiene que ver con el polémico acuerdo migratorio. Otro de los problemas que AMLO enfrentó desde el primer día de su gobierno fue el éxodo de miles de personas procedentes de Centroamérica, quienes cruzaron la frontera sur de México en numerosas caravanas en su camino hacia Estados Unidos. Al principio el gobierno de López Obrador ofreció permiso de residencia y empleo a los migrantes, pero en pocos meses cambió la estrategia. Y es que, bueno, fue presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 5% a las importaciones mexicanas si no se reducía significativamente el número de migrantes que cruzan irregularmente la frontera estadounidense. Y bueno, finalmente eso se concretó y México tuvo que sellar, obviamente, la frontera sur entre México y Centroamérica. Y el tema 5 tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y Latinoamérica. El desafío más reciente del gobierno de López Obrador ha sido el asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Es una decisión que internamente fue cuestionada, pero que de acuerdo con especialistas es parte de la política exterior de AMLO, que pretende acercarse a América Latina. En este camino se encuentra el mecanismo de Montevideo promovido por México con Uruguay, Barbados y Trinidad de Tobago. El acuerdo busca un diálogo en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Lo mismo sucede con el plan de ayuda e inversión en el Triángulo Norte de Centroamérica formado por Honduras, Guatemala y El Salvador. Con ello, México recupera el protagonismo de la diplomacia que tuvo hasta el inicio de los años 90. Hasta ahí se puede decir los 5 desafíos que ha enfrentado López Obrador en sus primeros 12 meses de gobierno. Y estas son las 15 frases que han marcado su primer año como presidente de la República. Y bueno, vamos a conocer cuáles son estas frases que obviamente han llamado poderosamente la atención no solo en México, sino en América Latina. Durante su primer año el mandatario nos ha regalado frases que ya se convirtieron en su sello personal: críticas a la oposición, mensajes al pueblo bueno y respuestas a la prensa. Forman parte de ese abanico de palabras que ha utilizado en sus mañaneras y mítines. La primera tiene que ver con esta: me canso ganso. La segunda: tengo las riendas del poder en las manos. Mezquinos y canallas. También llama mucho la atención que se refiera a este asunto. Tengo miedo, pero no soy cobarde. Yo tengo otros datos. Me producen ternura, ternuritas cuando se refiere a la oposición. También dice, toma tu champotón. Esto pues resulta obviamente algo interesante porque son frases que ha usado en su estrategia contra la corrupción en México. No, primo, hermano, eso ya se acabó. Mover al elefante reumático cuando se refiere que debemos sacar adelante al país desde el gobierno de la República. La prensa fifí, ¿cómo no pues traer a colación esta frase que lo ha dicho de manera reiterada? No soy monedita de oro, en referencia a que no todos están de acuerdo con lo que su gobierno está haciendo. AMPA del periodismo, esta frase sí le generó de verdad una tensión fuerte con la prensa mexicana. No como chorizo, uno de los lenguajes que usó fue en el episodio más recordado de este año. Obviamente esta trama digna de mafia rusa se trató de una publicación realizada por el senador Julen Rementería, en donde supuestamente se exhibía la despensa de AMLO y la familia presidencial. Fuchi, guácala, la corrupción. Se ha referido obviamente al combate que su gobierno ha emprendido en contra de la corrupción que se había enquistado ahí en Los Pinos, en la propia presidencia de la República. Los voy a acusar con sus mamás. ¿Cómo no recordar esta frase también cuando hubo esos destrozos, actos de vandalismo en la conmemoración del 2 de octubre? Estas han sido las 15 frases de las que Andrés Manuel López Obrador pues ha dado mucho de qué hablar. Un año
de AMLO, la victoria de la narrativa sobre la realidad un año después de tomar posesión. Hay opiniones encontradas sobre la gestión de AMLO, ha perdido apoyo entre los electores, aunque su popularidad es del 58%, sin embargo, cada vez se elevan más voces críticas. Bueno, son opiniones que se dan. Y bueno, este está interesante. AMLO supera en aprobación a antecesores en primer año de gobierno. Según la serie de encuestas del Financiero, López Obrador no ha perdido popularidad, toda vez que sus índices de aprobación se han mantenido estables desde abril. Estos datos están interesantes. Andrés Manuel López Obrador cumplirá un año como presidente con el 68% de aprobación ciudadana a su trabajo, revela la encuesta del Financiero. Con este nivel de apoyo popular, López Obrador concluirá el primer año de gobierno en mejor posición que los últimos 3 presidentes. En el mes de noviembre de su primer año de gestión, Vicente Fox registró 61%, Felipe Calderón 64% y Enrique Peña 44%, el más bajo por cierto de todos. Y bueno, llama mucho la atención que según la serie de encuestas del Financiero, López Obrador no ha perdido popularidad, toda vez que sus índices de aprobación se han mantenido estables, registrando leves variaciones con un nivel mínimo de 66% de apoyo y un máximo de 70%. Y bueno, ya decíamos de la aprobación en comparación López Obrador con los últimos 3 expresidentes, el priista Peña Nieto y los 2 panistas, Felipe Calderón y Vicente Fox. Al evaluar los logros y fracasos del primer año de gobierno López Obradorista, el 17% de los entrevistados señaló los esfuerzos contra la corrupción como el mayor logro hasta ahora, en contraste con el 40% de los entrevistados que afirma que el mayor fracaso ha sido el relacionado con la seguridad pública. Las opiniones negativas sobre el manejo de la seguridad se dispararon en los últimos meses, al pasar de 34 a 52%, mientras que las opiniones positivas bajaron de 45 a 26%. Pero este drástico cambio sobre seguridad no ha mermado el nivel de aprobación. Y bueno, aquí tenemos los logros y fracasos, en qué rubro ha tenido su mayor logro López Obrador durante su primer año de gobierno y el fracaso. Mira, aquí podemos ver esta lámina, corrupción, seguridad pública, pobreza, obra de infraestructura, economía, relación con Estados Unidos, otro. Y como podemos ver, pues ahí se confirma, seguridad ha sido el tema que dicen, según esta encuesta, Andrés Manuel López Obrador pues ha tenido un saldo muy negativo. Y pues las cualidades de AMLO se siguen conservando: honestidad, liderazgo y capacidad para dar recursos. Eso es realmente interesante. El desempeño finalmente de gobierno, como es, aquí vemos las gráficas y pues en seguridad pública, economía, corrupción, educación, pues prácticamente le ha ido bien a Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a las acciones y decisiones del gobierno de AMLO, pues está la Guardia Nacional, muy bien, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, también, las conferencias matutinas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la designación de Rosario, Piedra y Barra, pues aquí está pues un empate, muy mal y muy bien, 50 y 50, la liberación de Ovidio, aquí muy mal, con 43% contra un 35% que opinó que muy bien, y ofrecer asilo a Evo Morales, un 44% muy mal, y un 30% dice que está de acuerdo. Las conferencias mañaneras, que ha sido obviamente algo inédito, algo que prácticamente Andrés Manuel López Obrador le ha permitido tener ese contacto todos los días con los medios de comunicación. Se refiere pues también a la revocación de mandatos, 66% votaría para que continúe en el cargo, mientras que un 32% dice que no. La revocación de mandato contra López Obrador así se encuentra, 66 a favor, 32 en contra. Pues así es como llega Andrés Manuel López Obrador a su primer año de gobierno. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y nos dejes los comentarios aquí abajo. Hasta la próxima.